Empezamos hoy una píldora dedicada a hablar de aquello que no te han explicado del coche eléctrico. Sé que hay varios vídeos por la red que corren, que circulan, en las que se habla de lo que no te han explicado del coche eléctrico. De hecho, es un vídeo que hizo Juan Francisco Calero, es un vídeo que ha tenido muchísima viralidad, que ha tenido muchísimas visualizaciones, un vídeo súper interesante que hablaba de la realidad del coche eléctrico, de las dificultades que podría tener el coche eléctrico de cara a su posible implantación. Mi voluntad es explicaros, con la experiencia que he podido ir recopilando a lo largo de los años, cuál es mi verdad del coche eléctrico. Y mi verdad del coche eléctrico es ni más ni menos que mi propia experiencia en relación al uso de un vehículo o de muchos vehículos eléctricos a lo largo de los años, ¿no? Y esta experiencia probablemente intuyo que puede ser interesante para personas que tengan interés, avidez por esta nueva modalidad de conducción, por esta nueva modalidad de uso de vehículos que está predestinada a quedarse, ¿no? A estar entre nosotros. Entonces, creo que puede ser interesante que os explique cuáles son estas percepciones que a mí me quedan después de utilizar vehículos eléctricos desde hace aproximadamente 6 años. ¿Vale? Mi experiencia de aprendizaje con el vehículo eléctrico, y de ahí viene lo que yo os diga, lo que os quería comentar, ¿no? ¿Qué es aquello que no te han explicado? Yo te voy a explicar lo que yo te puedo explicar, que es mi experiencia personal. Inicio el funcionamiento, mi experiencia con el coche eléctrico realmente comprándome un híbrido. Y un híbrido, no un híbrido enchufable, sino un híbrido, un Toyota Prius. Compré un Toyota Prius y no me digas por qué lo acabé haciendo, pero lo hice. Pensando además el día que lo retiraba, fue un coche de segunda mano, que había cometido un error en mi elección. Y de hecho, así me lo habían refrendado algunos compañeros que cuando me dieron en el híbrido en el Toyota Prius, el coche del taxista, me dijeron que me había equivocado, que por primera vez había cometido un error. Y seguramente no es la primera vez que había cometido un error, pero en este caso, la mayor parte de gente que me conoce, y que me conoce de haber utilizado coches de otro tipo, seguramente más deportivos, con connotaciones diferentes, pues me confirmaban que había sido un error. La cuestión es que fue a raíz de la utilización de este Toyota Prius que empecé a cambiar el chip. Y os tengo que reconocer que empecé a cambiar el chip de forma radical. Yo era una persona que estaba acostumbrada a utilizar coches, preferentemente de gasolina. Los diésel nunca me han gustado demasiado, a pesar de que tienen muchísimas bondades. Pero fue probar el Toyota Prius y aquellos coches que tanto me seducían, coches lo más deportivos posibles, con 100, 200, 300, 400 caballos, cuanto más cilindros, mucho mejor. Y no digo que no me gusten este tipo de coches. A mí me pones un coche de 8 cilindros, un Aston Martin o cualquier otro modelo con un motor impresionante que hace este ruido angelical y me gusta y me sigue chiflando. Pero fue a raíz de esta utilización de este Toyota Prius que empezó a cambiar mi concepción por la forma de entender el coche. Y esta forma, esta especie de picadura de mosquito que te hace cambiar de chip, esta especie de endorfinas disparadas que no sabes por qué, pues llegaron a raíz, como os decía, de haber probado el Toyota Prius. A raíz de esto quise tener un coche eléctrico 100% y adquirí entonces un Renault Twizy. Un Renault Twizy con batería en propiedad. Después de haber leído un poco las dificultades que tenía para un usuario de batería de alquiler con la empresa Overlease, que es la que hoy en día está gestionando estos rentings de batería, pues decidí comprar un coche eléctrico, un Twizy, con batería en propiedad. Fue seguramente una de las mejores decisiones que he tomado. Me lo he pasado con el Twizy espectacular. Me he divertido con este Twizy muchísimo. Si bien es cierto que en casa no éramos todos de la misma opinión en cuanto a las eficiencias del coche o las bondades del coche. Había en casa quien era un poco más detractor de esta elección y me acabó invitando a vender el coche. Aquel coche lo tuve unos meses, disfruté bastante con él, hasta el punto que un poquito de tiempo después, no demasiado, volví a adquirir otro nuevo Twizy. Ya con un poquito más de cariño, lo
lo vinilé de forma personalizada y bueno, disfruté este coche durante prácticamente 10 o 11 meses. No es un tiempo muy corto, en mi caso es un periodo bastante largo, en el que aguantar un coche más de 6-7 meses para mí ha sido históricamente algo difícil de conseguir. Bueno, pues estuve con este pequeño vehículo, coincidió en una época en la que tenía que ir a clase, tenía que ir a hacer una formación y lo hacía todos los viernes por la tarde y tenía que discurrir por un recorrido complejo porque había mucho tráfico, y después la zona donde tenía que ir a hacer las clases, pues resulta que había dificultades para aparcar. Bueno, disfruté mucho con ese coche, disfruté un montón. Conseguí aprender las grandes ventajas que tiene un coche eléctrico por eficiencia de consumo, por los costes, por el inexistente mantenimiento, por la comodidad en el aparcamiento. Insisto, en aquella zona no había aparcamiento, pero con el Twizy podía aparcar prácticamente en cualquier lugar. Bueno, experiencias con el Twizy, algún día os explicaré. Incluso en un día de tormenta perfecta, agua por arriba, por abajo, por los lados, sin ventanas, con un coche sin ventanas, llegué a mi casa seco, prácticamente seco, y vivo, digo vivo, porque es que realmente pensé que seguramente acabaría sumergido en el agua, caía agua por todos lados. Bueno, la experiencia la explicaré un día, interesante, el coche aguantó muy bien. Posteriormente al Twizy acabé indagando, buscando alternativas eléctricas curiosas, y acabé comprando un Tazari 0, coche fabricado en Italia, en Imola, en una fábrica que se dedica a hacer complementos, motores, cajas de cambios para vehículos de competición y vehículos de mucho nivel, a nivel deportivo, de Ferraris, de McLaren, etcétera. Bueno, un coche artesanal, una edición limitada de muy pocas unidades que estuve manejando durante un tiempo. También un coche un poco exclusivo en el sentido de, más allá de la precariedad que supone, que era un cuadriciclo pesado y que rondaba aproximadamente la velocidad máxima en torno a los 110 km por hora, y su autonomía un poco más allá de los 100 también, 110 km, disfruté con aquel coche horrores, me encantó aquel coche. Bueno, la experiencia con el coche eléctrico iba ampliándose. A continuación ya tomé la decisión de comprar un coche que nos pudiera servir de forma más polivalente en casa, y compramos un Citroën C0, una oportunidad muy interesante que salió en Citroën, y compramos un Citroën C0 que nos fue de maravilla, que tuvimos varios años. Funcionó estupendo, un coche absolutamente recomendable bajo mi punto de vista, y he escuchado algunas críticas en relación a este coche, nada que ver con mi opinión. Un día haremos una review de un Citroën C0, al final es el mismo coche que el Peugeot Ion o el Mitsubishi Mief, un coche fantástico, súper recomendable para la ciudad, con autonomías suficientes para el uso diario. Un día hablamos de él. De este coche pasamos a un Smart, y pasamos a un Smart porque el tipo de utilización que le dábamos al Citroën C0 podía quedar prácticamente cubierta con un Smart, y adquirimos una unidad de Smart Drive 3 de la caja anterior, del 450, que bueno, salió también muy bien. La compramos en Mercedes-Benz en Madrid, en la central, a la marca Mercedes, con muy pocos kilómetros, y el coche nos dio un resultado fantástico. Este vehículo acabó siendo vendido por una empresa especializada en venta de vehículos eléctricos, Your Green Car. Carla Marsillac y las personas de su equipo, bueno, pues se encargaron de comprar este vehículo, al que le pudieron dar una segunda o tercera vida muy interesante también, porque le quedaba muchísima vida por delante. Y después nos gustó tanto este Smart eléctrico que acabamos comprando otro Smart eléctrico. Y compramos otro Smart eléctrico de la generación actual. De hecho, hoy voy subido en este Smart eléctrico. Bueno, ¿qué puedo decir? Una maravilla. Es un coche fantástico. Es un compañero para todo. Estamos en casa, nos peleamos por ir con este coche. Por suerte ahora solamente somos 2 de los 4 que estamos en casa que utilizamos coche. La hija mayor se saca el carnet ahora, de hecho se lo está sacando, ya se está asignando este coche. Bueno, ya veremos cómo acabamos de peleados en casa, los 3 que podremos manejar coche. Fantástico, un coche que seguramente repetiremos, con el que repetiremos en más ocasiones. De ahí pasamos a un coche híbrido enchufable. No querían en casa que tuviéramos un 100% eléctrico familiar, y acabamos comprando un híbrido enchufable. Un híbrido enchufable, un Mini Countryman. Hemos hecho la prueba en el canal, seguramente si lo habéis visto pues os habrá parecido interesante, porque el coche es francamente muy recomendable. Bueno,
¿Qué os quiero decir con esto? Desde el momento en que cogí un Toyota Prius y empecé a ver que la forma de conducir un coche eléctrico, y en aquel caso la autonomía que te daba en eléctrico eran un par de kilómetros, no más, pero mi pretensión en entonces era que el coche no se pusiera a funcionar en modo gasolina. Y esto es lo que le pasa a un conductor que acaba probando las mieles del coche eléctrico: la suavidad, la aceleración, el par motor asociado a esta aceleración, las percepciones, la forma de conducir. Te cambia un poco, es verdad, te hace más sensible a la conducción, más sostenible, un poco más eficiente. Bueno, la cuestión es que te acaba transformando. Y os digo esto, insisto, yo era un pirao de los coches de gasolina. Me encantaban los coches cuanto más grandes, cuanto más potentes, cuantos más cilindros, mucho mejor. E insisto, me siguen gustando, pero he podido estar durante 10-11 meses manejando un Renault Twizy cada día con 17 caballos de potencia, y lo he disfrutado un montón, para tenerlo en casa, para hacer las gestiones de menor recorrido, en aquellos trayectos cortos, porque realmente es muy práctico. Bueno, no me enrollo. El coche eléctrico, lo que no te han explicado del coche eléctrico es que es la leche. Es que el coche eléctrico es la leche, es que tienes que probarlo. Dicen que en la vida hay una serie de cosas que si las pruebas probablemente no vuelvas atrás, ¿no? Y te acaben enganchando. Yo creo que esta es una de ellas. El coche eléctrico es adictivo. Si pruebas un coche eléctrico, probablemente no quieras volver a un coche térmico. De hecho, hay estudios que determinan y analizan y demuestran que en un porcentaje elevadísimo los usuarios que han probado un coche eléctrico no vuelven atrás. Bueno, no sé, esta experiencia, que probablemente mi intención sería desarrollarla un poco más en un vídeo un poco más largo, en el que se puedan explicar por qué motivos de forma un poco más extensa. Hay razones más que suficientes para tomar esta decisión de cambiarse al coche eléctrico. Lo iremos desarrollando. En cualquier caso, recomendación: pásate al coche eléctrico, no dejes pasar más tiempo. El momento era antes, es ahora, y seguramente en el futuro lo será menos. Está muy claro, el coche eléctrico es el futuro, seguramente no el 100% del futuro, pero un porcentaje muy elevado de la movilidad, sobre todo en las ciudades, se va a resolver con coches eléctricos. Os recomiendo que encarecidamente probar un coche eléctrico, alquilar un coche eléctrico. Dan opciones, hay empresas como Evan Motors o algunas otras, o algunas empresas de renting que ya están llevando a cabo alquileres de coches eléctricos. Os recomiendo encarecidamente que lo probéis, que valoréis que las alternativas que os da un coche eléctrico no os las da un coche de gasolina o un coche diésel, que las ventajas que tiene para circular con él, y a nivel fiscal todavía en muchos aspectos, son muy interesantes. En fin, resumiendo, y no me enrollo más, lanzaros al coche eléctrico, probar el coche eléctrico, es una alternativa absolutamente viable que no os va a defraudar. Lo dejamos aquí. Espero que estas pequeñas los comentarios, estas reflexiones internas propias mías, os puedan ayudar a alguna de las personas que podáis ver este vídeo. Acordaros de suscribiros en el canal y nos vemos en los próximos vídeos.